Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este momento vamos a tratar de abordar unos aspectos muy puntuales de la filosofía de Santo Tomás. Vamos a ver cómo entendía o manejaba él el concepto del ser humano, del conocimiento, del alma. Pero es muy importante que tengamos presente lo que hemos hablado de él, ¿sí? Las vías de la demostración racional de la existencia de Dios, cómo comprende él lo de la autosuficiencia o la suficiencia de la razón en el ser humano, mirar cómo Santo Tomás aborda esta filosofía cristiana, pero desde la óptica de una teología natural, es decir, le da apertura a la razón, obviamente propia del ser humano. Bien, vamos entonces a abordar un poco esta filosofía para que comprendamos de que Santo Tomás nos va a hablar, ¿sí?, de ese ser humano, es decir, cómo comprende él el ser humano. Dice que el ser humano es un compuesto de materia y de forma, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de materia estamos hablando del cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de forma estamos hablando del alma. Y esto es prácticamente lo que hablaba Aristóteles en cuanto a su teoría del ilemorfismo, ¿cierto? Cuando él decía que el ser humano es un compuesto de materia y de forma, ¿sí? Ilemorfismo, cuerpo y alma. Pero este cuerpo y esta alma, es decir, esta materia y esta forma, ¿cierto? Es como los demás seres materiales, ¿sí? Están unidos sustancialmente o constituyen la sustancia humana, decía Santo Tomás. Ni el cuerpo ni el alma, ¿cierto? Existen por separado. Es decir, ambos constituyen lo que es el hombre, el ser humano como tal. ¿Sí? El cuerpo y el alma constituyen lo que es al hombre como tal. Santo Tomás de Aquino me va a decir que la forma, es decir, el alma, es la forma sustancial primera y única del cuerpo, ¿cierto? Y única del cuerpo, la esencia del alma, la esencia que tiene el ser humano, ¿sí? Aquella que es capaz de reflexionar, de analizar, de pensar, ¿sí? Al mismo tiempo, esta forma hace que tal materia pertenezca a la especie humana. Por eso decía Aristóteles, el hombre es un animal racional, y por eso Santo Tomás hablaba de esos seres contingentes que existen pero podrían no existir, ¿sí? Por eso pertenece al ser humano, pero a su vez solo unida al cuerpo puede ser ella misma ser humano. No es decir que el alma, si se saca del cuerpo, ya el alma sigue siendo alma, no. Ella se realiza, ella se argumenta, ella se profundiza, ella se visualiza, ella se constituye, ella muestra su esencia junto con el cuerpo, ¿sí? Es indispensable, el cuerpo necesita el alma necesita del cuerpo, ¿sí? El alma por su naturaleza exige unión con el cuerpo, lo necesita para ejercer sus actividades, ¿sí? Lo necesita, es importante el cuerpo, ¿cierto? Porque obviamente en esta filosofía cristiana el cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, como lo argumentaba San Pablo y está planteado en el libro sagrado o en el manual de convivencia, que se entiende, se llama como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Esto no significa que el cuerpo y el alma tengan las mismas facultades, no, 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 obvio no, que comparte y ejercitan en común las orgánicas y vinculadas con los sentidos, ¿cierto? Es diferente, pero el alma posee acciones, roles, un rol totalmente diferente porque puede subsistir sin el cuerpo, que explican por qué puede subsistir sin el cuerpo, ¿sí? Obviamente cuando el cuerpo muere, ¿sí? Obviamente ahí es donde entra la dicotomía o la dificultad o el análisis o el argumento, ¿será que también el alma muere o el alma sube, como decía Platón? Sí, ese es el problema. Obviamente, pues, desde esta filosofía cristiana iría al encuentro con el ser superior. Entonces es muy importante tener claro de que Santo Tomás dice que el cuerpo y el alma, pues obviamente se necesitan, se requieren, pero cada una de ellas tiene sus funciones, sus roles, sus acciones totalmente diferentes. Sigue ratificando lo que decía Aristóteles de que el ser humano es un compuesto de
de materia y forma, es decir, de cuerpo y de alma. Al mismo tiempo se habla de una peculiaridad del alma, es decir, algunas características del alma. Entonces, el alma es un principio de vida o un automovimiento. Afirma la necesidad de admitir este principio vital para explicar la peculiaridad de funciones de los seres humanos, es decir, la nutrición, la reproducción, el conocimiento sensible. El cuerpo no piensa, el cuerpo no piensa, el que hace el proceso del entendimiento, de pensar, del raciocinio, es el alma, ¿sí? Que genera el conocimiento, es un conocimiento sensible, es decir, le adquiere el conocimiento a partir de los sentidos. El alma humana es única y carece de partes, ¿sí? No es que el alma tenga varias secciones, no, el alma es una sola, muy diferente al cuerpo, pues obviamente está el tronco, están las extremidades, brazos, piernas, cuello, en fin. El alma racional asume toda actividad, ¿sí? Es decir, asume lo que es la intelectiva, la sensitiva, la vegetativa, que ejerce a través de las facultades propias, como el entendimiento, la voluntad, y otras que comparte con el cuerpo a través de los diferentes órganos, ¿sí? Obviamente existe una conexión muy perfecta entre el alma y el cuerpo, ¿sí? Obviamente, si usted da la orden de moverse al cuerpo y está en sus 5 sentidos y no tiene ninguna dificultad, el cuerpo se mueve. Ya cuando al cuerpo le hace falta o tiene algún problema, eh, físico, por ejemplo, la enfermedad ELA, es una enfermedad terminal que prácticamente termina convirtiendo a la persona en un estado vegetal donde no puede moverse nada, pero su intelecto no es afectado para nada, ¿sí? Su capacidad de raciocinio no es afectada para nada. Lo único es que usted no puede moverse, usted no puede hablar, usted no puede expresar, lo único que puede, por lo que he visto en algunos casos, es solamente mover sus ojos. Obviamente una enfermedad terminal que causa dolores, usted no puede decir nada, ya usted se imaginará la agonía tan inmensa. Bien, entonces, en un quinto aspecto, hablando de la peculiaridad del alma, pues hablamos de que el análisis de las operaciones humanas a partir del pensamiento, a partir del pensamiento y el querer libre, le lleva a la afirmación de la inmaterialidad del alma. O sea, no tiene materia. ¿Sí? O sea, si realiza operaciones inmateriales como son el entender y el querer, es señal de que ella misma es inmaterial. ¿Sí? Entonces, es muy importante de que nosotros comprendamos estas características que nos plantea Santo Tomás de la peculiaridad del alma. Sí, es diferente al cuerpo, pero obviamente necesita el cuerpo. El alma es única y carece de partes, es decir, el alma racional asume toda actividad, es decir, intelectiva, sensitiva, vegetativa, es la que le da órdenes al cuerpo, ¿sí? No es que sea un esclavo, sino que las dos se complementan, cada una de ellas con sus acciones diferentes. En el análisis de las operaciones humanas, en particular del pensamiento y del querer libre, les lleva a la afirmación de la inmaterialidad del alma. Pero ¿en qué consiste esta inmaterialidad del alma? Es decir, si el alma realiza operaciones inmateriales como son el entender y el querer, es señal de que ella misma es inmaterial, es decir, que no es tangible, no es palpable. ¿Okay? Al mismo tiempo, seguimos hablando de esta filosofía de Santo Tomás y llegamos a un tema bastante interesante y bastante importante, porque obviamente hemos venido hablando de que Santo Tomás, al igual que Aristóteles, le da confianza a los sentidos para generar conocimiento, es decir, a través de la experiencia se genera el conocimiento. Aquí vamos a encontrar una serie de ideas, ¿sí? Que son bastante importantes y que vamos a ir tocando una por una. El hecho de que el hombre sea cuerpo y alma determina también la forma de funcionamiento del entendimiento, es decir, que está vinculado por los sentidos. El origen de nuestros conocimientos, aún de los más altos, está en los sentidos, como ya hemos venido explicando y argumentando. Entonces, el ser humano adquiere su conocimiento que se basa en la colaboración entre las cosas materiales, los sentidos, el entendimiento. El hombre está dotado de un entendimiento inmaterial, ¿sí? Es decir, algo que usted no es capaz de coger la idea físicamente, ¿sí? Sino que es a partir de un constructo que se realiza, ¿cierto? Es decir, capaz de conocer la esencia de lo real, de las cosas por sí mismas, ¿cierto? ¿Cómo son las cosas por sí mismas? Usted observa, por ejemplo, a unas palomas y usted en las palomas mira
su proceder, sus movimientos, qué comen, dónde viven, qué hacen, pues obviamente al usted analizar, a usted observarlas a ellas, pues obviamente usted determina sus movimientos, determina sus características y obviamente sucede lo mismo con el ser humano y todo lo que hay en la naturaleza. Todas las cosas están compuestas de materia y forma, eso lo hablábamos ahorita, es decir, el ser humano está compuesto de, de esta forma, es decir, de alma y cuerpo. Las características particulares le vienen a las cosas, a la materia, es decir, lo que existe, lo que está a mi alrededor, está obviamente comprensible o captable en lo que es la materia. La forma, en cambio, es decir, la esencia es común a todos los seres de la misma especie y es en un sentido universal. Cuando hablamos de unas cualidades particulares por los, que son captadas por los sentidos, estamos hablando de que se llaman cualidades sensibles, de que el entendimiento humano conoce más adecuadamente la esencia de las realidades sensibles. Hablamos de los datos que proporcionan los sentidos, el entendimiento elabora conceptos gracias a esa compleja o a ese proceso de abstracción. Es decir, el ser humano a través de los sentidos adquiere, absorbe ese contenido que se le está presentando en la realidad. Es decir, usted saca conclusiones, saca definiciones, construye intelecto a partir de lo que está observando, de lo que está sintiendo y en la capacidad de separar lo que es de la materia, de la forma, de captar lo universal, en fin. Y obviamente todo esto es fundamentado con los sentidos. El entendimiento tiene así los conceptos universales, pero no puede formarlos por sí mismo, sino que parte de las especies abstractas, de las cosas sensibles, es decir, lo que se me manifiesta, a partir de ahí yo adquiero, hago abstracción, absorbo ese contenido, esas ideas, y en mi intelecto, que entra por los sentidos, pues construyo el primer grado de conocimiento, la sensación. Esto hay que tenerlo claro, lo argumentaba muy claramente Santo Tomás, que el primer grado de conocimiento es la sensación, ¿sí? Para llegar al universal inteligible, decía Santo Tomás de Aquino, recurre a dos operaciones del entendimiento, ¿sí? Que obviamente ya había mencionado Aristóteles y son atribuidas a estos dos entendimientos, es decir, se atribuye para llegar a lo universal inteligible a partir del agente y el paciente, ¿sí? El agente quien va a abstraer y el paciente que se manifiesta para poder comprender o sacar un universal inteligible. Y hablamos de que el entendimiento agente descubre lo que hay en el universal inteligible en las representaciones. Claro, ese inteligente, ese entendimiento agente, es decir, el ser humano quien va a adquirir el conocimiento, va cargado de una serie de conocimientos, de una serie de raciocinios, de unas capacidades propias que al adquirir el universal inteligible lo adquiere a partir de lo que se le manifiesta de las representaciones. Esta operación termina con la visualización del objeto, especie impresa, que es recibida en el entendimiento paciencia como el concepto universal, ¿sí? Entonces, obviamente, todo esto del entendimiento agente y paciente, pues obviamente se adquiere, uno de los dos crea el conocimiento y el otro le transmite el conocimiento, y a partir de este primer grado de conocimiento, que es la sensación, gracias a la abstracción de las cosas que están que se captan por los sentidos, pues el ser humano puede construir o generar su intelecto. Llegamos a una parte final, hablamos de la ética. ¿Qué es la ética? Tendencia hacia la felicidad. La ética debe tender hacia la felicidad y es participar de la ley eterna. ¿Y cuál es la ley eterna? La ley natural, es decir, participar de las alegrías de Dios. Entonces, aquí Santo Tomás habla de una práctica de las virtudes y que se descubre. Cuando hablamos de una práctica de las virtudes, vamos a encontrar prácticas que son morales y prácticas que son teológicas. Las prácticas morales, es decir, la prudencia, la justicia, la fortaleza, ¿sí? La templanza, pues obviamente están de la mano de estas virtudes morales. Y obviamente las virtudes teológicas es a partir de la fe, cómo el hombre cree, cómo el hombre data o se relaciona con la esperanza y con la caridad. Y obviamente en esta ética el ser humano va a descubrir desde la razón el conocimiento
y este conocimiento que se adquiere a Dios, lo vimos en la clase anterior, en las diapositivas anteriores, que este conocimiento se adquiere desde la revelación o también desde la razón, a partir de lo creado. Todo esto va a conducir al amor, pero es un amor a quién, a Dios como Padre, a Dios como Creador. Bien, esta es la filosofía del gran Santo Tomás de Aquino. Espero que hayamos comprendido un poco más y obviamente nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Espero que se encuentren muy bien. Mil bendiciones.